H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Camino de las 11:30 de la mañana, un minutito queda para ello, aquí en directo en Radio Intereconomía. Abrimos H2 Intereconomía, es el 21º capítulo ya de la temporada en el que vamos a poner hoy el foco en ese primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que arranca mañana miércoles, día 7 de febrero en Huelva, hasta el próximo viernes, y en el que se van a dar cita más de 300 empresas. Nos vamos a ir hasta allí en el programa de hoy, esta mañana, para hablar con José Luis Menéndez López, es el presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Además, venimos de la celebración la semana pasada del Día del Hidrógeno de Nagas, bajo el lema "El hidrógeno es ahora", y el foco puesto en la descarbonización, y de él salieron algunas cifras que vamos a comentar esta mañana, como los 650 proyectos de hidrógeno verde que la compañía gasista ha registrado para España, o los 1.000 millones de euros que, según las estimaciones de Nagas, tendrá que invertir nuestro país en el corredor europeo del hidrógeno. Asuntos que vamos a abordar en el programa de hoy. Enseguida se lo contamos. Antes de esto, como siempre, nos ponemos al día y conocemos las otras noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias con David González, que comenzamos en Huelva, donde más de 300 empresas, como les avanzábamos, van a estar desde mañana en el Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. 800 participantes se darán cita esta semana en el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, que se celebrará, como decíamos, en Huelva del 7 al 9 de febrero. Acudirán representantes de distintas asociaciones nacionales e internacionales, clústeres y valles nacionales unificados, según ha informado la organización. El evento aglutinará a la gran industria a nivel nacional y supondrá una gran oportunidad para destacar el protagonismo del hidrógeno verde en el desarrollo de la actividad económica. España liderará la producción de hidrógeno verde en Europa y también la creación de empleo vinculado a esta actividad. Así consta en la hoja de ruta del hidrógeno en España. Esta actividad creará más de 181.000 puestos de trabajo vinculados a las moléculas verdes hasta 2040 y, según esta estimación, nuestro país concentrará el 11% de los puestos de trabajo que se necesiten en los próximos años. Teresa Rivera asegura que el hidrógeno renovable es un tren que España no debe dejar pasar. La vicepresidenta tercera del Gobierno y también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asegurado que el hidrógeno renovable, además de ser concebido como un proyecto en común en Europa, es percibido en España como un tren que no debe dejarse pasar por condiciones geográficas, logísticas, de infraestructura, de capacidades humanas, corporativas, de contexto institucional y regulatorio. Además, Rivera asegura que el hidrógeno representa para España una gran oportunidad. A nivel global, a nivel europeo, pero créanme ustedes, también a nivel nacional en España, esto es percibido, entendido como una gran oportunidad económica, energética, industrial, social, ambiental, pero también como una gran oportunidad de construir proyecto en común. España contará con su propio índice de precios para el hidrógeno. MIBGAS quiere lanzar su propio mercado organizado para este producto y la intención del mercado mayorista del gas es crear un grupo de trabajo de participación voluntaria para la definición del mismo. Soria necesitará unas 30.000 toneladas de hidrógeno en el horizonte del año 2030. Son estimaciones de Nagas. Soria, al igual que ocurrió con la energía eólica, será pionera en el uso de la tecnología del hidrógeno verde. De hecho, la previsión es que en unos meses la provincia inaugure la primera planta de producción de toda Castilla y León, ubicada en el Parque Empresarial del Medio Ambiente. La macroplanta de hidrógeno de Arroyo reducirá 6.000 toneladas de dióxido de carbono al año. El proyecto, en plazo de información pública de impacto ambiental, se ubicará en el polígono industrial de La Encomienda de la localidad vallisoletana y ocupará 11.090 metros cuadrados. Además, contará con un hidroducto de casi 3 kilómetros tras una inversión de 25 millones. Airbus comienza a estudiar la viabilidad de la infraestructura para aviones a hidrógeno. Un consorcio formado por Airbus, Avinor, SAS,
Swedavia y Vattenfall han firmado un acuerdo destinado a investigar de forma conjunta la viabilidad de la creación de una infraestructura de hidrógeno en los aeropuertos de Suecia y también de Noruega. Esta cooperación proporcionará, según los promotores de la iniciativa, una mejor comprensión de los conceptos y operaciones de los aviones de hidrógeno, el suministro, las infraestructuras y las necesidades de reabastecimiento de combustible en los aeropuertos. Y otra compañía, Plug Power, completa la primera carga de hidrógeno verde líquido en su planta de Georgia. Tras el inicio oficial de las operaciones en la planta, un remolque criogénico de Plug ha sido cargado de hidrógeno líquido para su uso en las instalaciones de Walmart, Amazon y Home Depot. Se trata de un hidrógeno líquido suficiente para abastecer a 3.216 carretillas elevadoras al día. Vamos con nuestra noticia sostenible. Cepsa inaugura su nueva planta de reutilización de agua en el Parque Enérgico San Roque, en Cádiz. El proyecto, que cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros, permite al parque reducir un 25% el consumo de agua empleado en su actividad, que alcanza un 53% si se suma el resto de actuaciones acometidas en los últimos 3 años. Esto refleja el compromiso sostenible con la optimización de la gestión del agua, la reducción de su uso en origen y su máxima reutilización, contribuyendo así a la economía circular. La iniciativa ha contado con la valoración positiva del consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, quien ha asegurado que esta instalación es una apuesta más de la compañía por la protección ambiental y la optimización de recursos naturales. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Las 11:35 minutos de la mañana en directo, H2 Intereconomía, un espacio que hacemos con Ariema, empresa española líder en el sector del hidrógeno con 30 años de experiencia en el desarrollo de tecnología propia de electrolizadores. Hoy nos vamos hasta Huelva, y está Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días, bienvenido. Bien hallado, Rubén. Buenos días. Buenos días. Un placer saludarte. Ahora te pregunto por tu presencia en Huelva, que tiene mucho que ver, como ya hemos avanzado, con ese Congreso Nacional del Hidrógeno que arranca mañana. Allí también va a participar Ariema, va a participar Rafael Luque. Ahora nos cuentas lo que vas a contar. Nunca mejor dicho. Antes, oye, de las noticias que hemos escuchado, ¿qué te ha llamado la atención hoy? ¿Qué destacarías? ¿Qué nos explicas? Bueno, siempre me resultan interesantes, Rubén, los estudios que hay de expectativa de creación de empleo. Este último que se ha publicado en números coincide bastante con uno que hicimos allá por el año 2013, hace más de 10 años, en la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno. Curiosamente, la cifra era muy similar, 200.000, si bien el detalle era diferente. En el año 2013, todos los expertos españoles lo que pensábamos era que la entrada del hidrógeno verde iba a estar más vinculada a la movilidad. El sector de automoción en los últimos años, y sobre todo en España, ha apostado más por movilidad dentro de lo que es cero emisiones, basada en batería eléctrica. El hidrógeno se ha atrasado un poco en aplicación de movilidad, posiblemente porque las pilas de combustible han tardado en bajar precio, pero bueno, ha despegado el mundo de las aplicaciones del hidrógeno verde en la industria, y la movilidad pues está ahí esperando. Se ha atrasado un poco, pero yo creo que también vendrá. Vendrá, esperemos que venga pronto y venga sobre todo bien. Bueno, Congreso Nacional del Hidrógeno Verde que comienza mañana, día 7, y Ariema está en ese Congreso Nacional del Hidrógeno Verde en Huelva, con una ponencia, electrolizadores, 30 años de experiencia en España, por la tarde, a las 4 menos cuarto, para que no se las quiera perder. ¿Qué vas a contar, Rafa? Pues a ver, la verdad es que esta semana especialmente Huelva es la capital del hidrógeno, y para Ariema es un orgullo. Nosotros tenemos aquí nuestras instalaciones de fabricación de electrolizadores, y la historia del hidrógeno verde, en cuanto a la producción del hidrógeno verde, está muy vinculada a Huelva. Los primeros ingenieros a nivel mundial en hacer hidrógeno verde fueron alemanes del DLR, inauguraron planta en 1990, y ese mismo año, en 1990, se empezó a trabajar aquí, en Huelva, en las instalaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en diseñar y construir la primera planta
española, y fuimos el segundo equipo de ingeniería del mundo en hacer eso, en diseñar y construir una planta de producción de hidrógeno verde. Eso es lo que yo voy a contar en el Congreso como semilla que luego a lo largo del tiempo, pues bueno, han supuesto más proyectos de investigación y en nuestro caso, en el caso de ARIMA, pues desde el año 2009 tener capacidad de fabricar equipos de electrolisis, en concreto alcalinos, completamente, desde el stack hasta los sistemas de control. Imagino que en 30 años ha cambiado mucho, no solamente el sector del hidrógeno, sino también, no sé, si han cambiado mucho la manera de fabricar, por ejemplo, esos electrolizadores. ¿Cómo ha sido, Rafa, esa evolución? Pues la verdad es que la tecnología ha mejorado bastante, pero sobre todo lo que ha cambiado es los escenarios de mercado. Hace 10 años los equipos de electrolisis de alta calidad, los que se podían utilizar acoplados a energías renovables, eran máquinas pequeñas, porque estas tecnologías estaban todavía en el ámbito de la I+D. En los últimos 3 años este boom de interés en el hidrógeno nos ha llevado a todos a hablar primero de megavatios, o sea, de miles de kilovatios, y luego incluso de gigavatios, millones de kilovatios, y el salto tecnológico difícil ha sido aumentar el tamaño de los equipos. Pensemos que en las tripas de un electrolizador lo que tenemos son unos electrodos sumergidos que trabajan en unas condiciones muy corrosivas, a presión, en un fluido muy complejo de manejar porque se están generando las burbujas de gas, y en esas condiciones aumentar el diseño, en nuestro caso de unos electrodos que son unos discos de 20 centímetros de diámetro a 1 metro de diámetro, tecnológicamente es un reto brutal, es muy difícil. Pues eso va a contar mañana para estrenar ese Congreso Nacional del Hidrógeno en Huelva, esa comparecencia, esa ponencia de Rafael Luque, el consejero delegado de ARIMA. Allí en Huelva también está nuestro invitado de hoy, Rafa, con el que vamos a hablar, si te parece, que es don José Luis Menéndez López, es el presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva. Don José Luis, bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, imagino que todo preparado ya para ese congreso que arranca mañana. ¿Qué supone para Huelva, don José Luis, y qué supone para ustedes? ¿Qué supone para la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva la celebración allí, ese congreso en el que tienen ustedes, creo, un papel importante, ¿no? Sí, realmente es un hito muy importante y de alguna forma Huelva será uno de los epicentros del hidrógeno verde. Huelva hay un ecosistema industrial que forma la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas, donde hay 19 industrias, que son 20 plantas, pues en sectores tan diversos como el sector químico, petroquímico y biocombustible, todo lo que está asociado a la gestión y almacenamiento de gases, sector eléctrico, y de alguna forma pues aquí se concentra pues toda. Yo diría que es el polo industrial más diversificado que tenemos ahora mismo en el país y el segundo en importancia química. Don José, ya le pregunto por el sector químico, por el hidrógeno, las aplicaciones, los usos, la evolución, el futuro, cómo lo ven ustedes, pero por preguntarle otra cuestión más sobre ese congreso, si hubiera que poner en una especie de esquema los temas principales, básicos, los retos, los objetivos de este congreso, si hubiera que ponerlo en una plantilla, ¿cómo lo podríamos resumir, don José Luis? ¿De qué se va a hablar allí? Bueno, pues prácticamente el congreso está basado en un entorno puramente industrial y científico, lógicamente, ¿no? Porque hay dos grandes retos desde el punto de vista del hidrógeno, o dos grandes bloques, ¿no? Por una parte está todo el desarrollo tecnológico, todo lo asociado a los electrolizadores, pues es algo que venimos utilizando desde hace bastante años, como antes comentaba Rafael, pero digamos que a nivel industrial hay que dar todavía ese avance tecnológico que se logrará en la medida que se vaya utilizando industrialmente esta tecnología y se vaya desarrollando y madurando. Y después hay otro gran bloque que son todo lo relacionado con las infraestructuras necesarias para ese hidrógeno verde, ¿no? Estamos hablando pues de agua y fundamentalmente, ¿no? De agua y electricidad, agua como materia prima y electricidad como aporte energético para los electrolizadores
que en definitiva es donde se hace la descomposición del agua en la molécula de hidrógeno y de oxígeno. Rafa, como no te veo la cara, te cito hoy. Preguntas para don José Luis, venga. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos aquí más a distancia, con un poco menos de calidad de sonido, pero bueno, merece la pena. Yo, José Luis, sí que te agradecería si aportases el toque de veteranía, en el sentido de que el hidrógeno verde hay quien piensa que eso es nuevo, que puede ser incluso peligroso. Y bueno, José Luis, en vuestra asociación tenéis empresas que llevan muchos años trabajando ya con hidrógeno, ¿no? Lo nuevo es el apellido verde, Verde, que viene precisamente porque se obtiene en este caso del agua, utilizando en electrolizador energía renovable. Entonces, ese hidrógeno no tiene emisiones de CO2. El hidrógeno pues se viene utilizando en la industria, pues diría desde principios del siglo XX, ¿no? En Huelva concretamente, que las primeras industrias empezaron en el 64, pues ya utilizaban hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que la procedencia de ese hidrógeno no era verde, venía fundamentalmente de derivados del petróleo. Entonces, el manejo del hidrógeno, pues algo que en nuestra planta se viene haciendo históricamente, como digamos, es un gas combustible, con lo cual tiene sus riesgos, pero son riesgos perfectamente conocidos y que, digamos, manejados por personas expertas como las que componen nuestras plantas, bueno, pues son riesgos controlados. Y como les digo, pues se viene utilizando pues históricamente tanto en refinerías como en producción de amoníaco para fertilizantes. De hecho, actualmente se consume en torno a 500.000 toneladas de hidrógeno en España, un tercio se produce y se consume en Huelva, con lo cual, volviendo a la primera pregunta que me hacía Raúl, pues tiene todo el sentido que este congreso se haga en Huelva, porque es uno de los epicentros no solamente de producción de hidrógeno verde, sino de su consumo. Por lo cual, el desarrollo del hidrógeno irá asociado a aquellas zonas donde actualmente se consumen. Y de esas 500.000 toneladas que mencionaba José Luis, ¿cuántas consume el sector químico, que es la parte que le toca más de cerca? ¿Y cuáles son, ya que le hago la pregunta, las aplicaciones más comunes del hidrógeno en la industria química? Aplicaciones y ventajas que tiene. Bueno, el hidrógeno, digamos, se pasa a su forma amoníaco y ahí pues tiene distintas aplicaciones químicas, fundamentalmente en la parte, digamos, de fertilizantes. O sea, todos los fertilizantes están muy apoyados pues precisamente en este compuesto para su producción. Y después se produce también y se consume mucho en la parte petroquímica. También hay bastante consumo. Lo que no te sabría decir exactamente qué cantidad. Sí. Ese dato no dispongo de él. ¿Y las ventajas sobre otras fuentes de energía de usar el hidrógeno para el sector químico, cuáles son? ¿Por dónde pasarían? Perdón, la ventaja que tiene utilizar el hidrógeno como fuente de energía frente a otras. La ventaja fundamentalmente es el pacto verde que tiene ahora mismo la Comunidad Económica Europea hacia la descarbonización. O sea, si utilizamos el hidrógeno como fuente de calor frente a cualquier otra fuente de calor no renovable o fósil, pues lógicamente estamos evitando emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual el objetivo final es frenar el cambio climático. Rafael. Esas son fundamentalmente las ventajas. Sí. Perdona, que le cortaba. Y no solamente como vector energético en la propia industria, sino después ya en toda la descarbonización pues del transporte pesado, ya sea por carretera, ya sea marítimo y ya sea transporte aéreo, ¿no? Con todos los derivados del hidrógeno, bueno, y una parte también importante que va a tener mucha repercusión va a ser la zona de biocombustible, ¿no? Que también en Huelva ahora mismo somos el mayor productor de biocombustibles de España, ¿no? Rafa. Si me permite, José Luis, insistir en una cosa que tú ya has destacado, que es el alto consumo que hay ya de hidrógeno en las industrias de Huelva, de momento hidrógeno de origen
fósil, pero con expectativa de poder convertirlo en hidrógeno verde. Ahora mismo, como el despliegue de infraestructura de hidrógeno es complejo y es caro, hay un concepto extendido a nivel mundial, en particular en Europa, que son los valles del hidrógeno, o sea, buscar agregar en núcleos geográficos gente que quiera hacer producción, gente que pueda gestionar distribución, almacenamiento y sobre todo los consumidores, que son la clave. Al final, esas empresas que consuman el hidrógeno en cualquier aplicación, nuevas aplicaciones como movilidad o aplicaciones tradicionales como las que estamos considerando, que vayan cambiando progresivamente el hidrógeno fósil por hidrógeno verde. En ese sentido, José Luis, el as en la manga de Huelva, además de mucho sol y un magnífico puerto, es que la industria química ya consume una cantidad enorme en distintas aplicaciones y con expertos, ¿no? Hay muchos ingenieros en Huelva que ya trabajan con tuberías, con compresores, con sistemas de gestión de hidrógeno, ¿no? Correcto, aquí hay mucho conocimiento con respecto al hidrógeno. Y una cosa muy importante para el desarrollo del hidrógeno, tú de alguna forma lo has mencionado, o sea, ¿por qué se concentran esos valles de hidrógeno? Fundamentalmente por el ecosistema industrial que hay. Entonces, si observáis desde el punto de vista empresarial, a través del hidrógeno y a través de los proyectos de hidrógeno, se están asociando diferentes empresas que cada una, digamos, aporta valor al proyecto. Y Cesa en eso, en su Positive Motion, su estrategia y su plan estratégico lo tiene muy claro, y a través de ese plan estratégico está haciendo sociedades con distintas empresas orientadas, pues, a distintos sectores. Puede hacer la sociedad con Fertiberia, precisamente ¿para qué? Pues para suministrar de amoníaco a Fertiberia, donde ya, más que de amoníaco, de hidrógeno, donde ya tiene, digamos, un potencial cliente. Digamos que para tú darle fortaleza a esos proyectos, tienes que buscarte consumidores de hidrógeno, tienes que buscarte proveedores de energía eléctrica, como la alianza que tiene con Arter Energy, que es una empresa también de la asociación, que fundamentalmente tiene muchísimo desarrollo fotovoltaico en Huelva. Tienes que buscarte, bueno, pues otros posibles consumidores o usuarios, como la alianza que tiene con la mayor naviera a nivel mundial, en este caso con Maen, ¿no? Para ese hidrógeno transformarlo en metanol y de ahí suministrar a los barcos de esta naviera, ¿no? Para descarbonizar la industria. Los acuerdos que tiene incluso con compañías aéreas para suministrárselo el combustible SAF a sus aviones, en fin, que todo ese ecosistema pues suma y le da valor al proyecto. Y además una cosa importante, que el hidrógeno que se va a producir, pues tú tienes los puntos de consumo, lo tienes relativamente cerca. Después habrá que ir mallando toda la red de hidrógeno, porque, bueno, como sabéis, hay un proyecto para tener un hidroducto que permita llevar todo ese hidrógeno al corazón de Europa, pero lógicamente esto tiene sus plazos, tendrá sus desarrollos, y no podemos esperar a ese hidroducto para empezar ya a producir. Digamos que todos estos valles de hidrógeno empezarán a funcionar de una forma más o menos autónoma, pero al final el punto final es precisamente suministrar a ese hidroducto y llevar toda esta fuente de energía a donde haga falta. Bueno, también se está haciendo corredores marítimos, ¿no? Porque tiene un acuerdo muy importante tanto el puerto de Algeciras como el puerto de Huelva con el puerto de Rotterdam, para precisamente suministrar hidrógeno en forma de metanol o en forma de amoníaco a Rotterdam, y desde Rotterdam poder exportarlo al resto de países europeos. O sea que ahí se están haciendo alianzas muy importantes que le están dando mucha fortaleza a estos proyectos, y bueno, en la medida que se vayan desarrollando, pues iremos viendo cómo todo esto se va materializando, y lógicamente va un poco encajando el puzzle que muchas veces con tantísimas inversiones cuesta trabajo con ese, el horizonte de los proyectos, pero un poco esa es la visión que yo veo, y la bondad que tiene un centro como Huelva, donde, como te decía, hay ese ecosistema, hay un puerto industrial pues que está muy bien comunicado pues con África, potencial cliente a futuro, con América y con el centro, con el norte de Europa, ¿no?
Entonces toda esta fortaleza pues hace de Huelva es un sitio importante para la producción de hidrógeno verde. Cuando mencionaba usted antes, José Luis, los retos o desafíos, mencionaba el de índole tecnológica y el de infraestructuras, ¿no? Las que se van a necesitar. El tema de coste, que no lo ha mencionado, ¿qué papel juega ese factor en cuanto a desafío, en cuanto a reto? Porque es importante el coste para que la industria química sea competitiva, ¿no? Bueno, importante, no es fundamental. Claro. el tema coste, y ya no solamente coste a nivel europeo, ¿no? Donde de alguna forma todo hidrógeno de origen fósil tiene un sobrecoste por el tema de emisiones de CO2, Sí. pero en el resto, fuera de Europa, ese sobrecoste no lo tiene. O sea, nuestro hidrógeno verde tiene que ser competitivo con el hidrógeno gris de Sí, cualquier parte del mundo, porque al final pues tenemos que competir con en un mercado globalizado como el nuestro, tenemos que competir con nuestros productos finales con los productos de cualquier otra parte del mundo. Y ese es realmente el reto. O sea, el reto es que el avance tecnológico nos permita ir escalando las plantas de producción de hidrógeno verde, los electrolizadores, y consigamos un precio competitivo con respecto al hidrógeno de cualquier otro color, ¿eh? Sí. Y si es posible, que yo creo que hay también bastante buenas expectativas, si es posible mejorar el precio de ese hidrógeno, con lo cual, aparte de la independencia energética que se conseguiría en Europa con esta fuente de energía, ¿no? Que también es un valor muy importante desde el punto de vista estratégico y geopolítico. Rafa, te dejo la última, que nos queda un minutito para irnos, así que... Bueno, pues entonces muy flash, José Luis. Sí. Yo sé que en tu carrera has trabajado mucho con turbinas de gas. Decíamos que las pilas de combustible siguen un poco caras. ¿Cómo ves el uso de mezcla de hidrógeno verde con gas natural o incluso de hidrógeno puro en turbinas de gas? 30 segundos, José Luis. Bueno, los fabricantes, los grandes fabricantes de turbinas de gas están trabajando en esa línea. Y yo la verdad que son tecnólogos de mucho peso, y yo confío en que van a sacar un producto que sea capaz de consumir este gas dentro de una turbina de gas, en este caso una turbina de hidrógeno, y tener una fuente de energía eléctrica de este recurso, ¿no? O sea que yo en ese aspecto soy bastante optimista. Pues que se cumpla, ojalá sea así. Don José Luis Menéndez López, presidente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, gracias por acercarnos hoy a H2 Intereconomía, aquí a Radio Intereconomía, ese Congreso Nacional de Hidrógeno, el primero, que arranca mañana en Huelva. Que sea todo un éxito, que sea muy útil y a seguir evangelizando. Gracias, José Luis, por acompañarnos esta mañana. Pues muchas gracias a vosotros, y eso esperemos que sea un éxito y sobre todo que sea muy útil. Eso, gracias, José Luis. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, gracias también por estar con nosotros hoy a la distancia desde Huelva. Que vaya bien esa ponencia mañana y a contar todo lo que sabes allí en ese congreso. Y la semana que viene hacemos resumen y hacemos repaso, ¿vale? Gracias, Rubén. Gracias, un Rafa. abrazo a ti y al equipo. Que vaya bien. Nosotros nos vamos, que son ya las 11:56 de la mañana. Y llegan las noticias aquí a Radio Intereconomía, y después viene Rafa Jiménez con A Media Sesión. Mañana a las 7 estamos por aquí los de Capital. Que vaya muy bien, sean felices. Adiós.